Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín, donde nos reunimos aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, donde también tenemos una línea telefónica 268-6033 para que ustedes participen y le pregunten al invitado del día. Estamos muy agradecidos con ustedes por estar sintonizados con nosotros. Ya sabemos que muchas personas esperan el programa y los que no, ustedes les empiezan a decir, ay, es que yo no tengo tal cable o no tengo tal televisión. Pues no importa, no hay ningún problema. Pueden sintonizarnos también por medio de nuestra página www.telemedellin.tv. O también, si hay un programa que a ustedes les gustó mucho, les interesa, lo quieren revisar, de pronto el tema como el de ayer que la psicóloga nos hacía unas preguntas para seguir paso a paso, pues lo pueden ver también en la página en un link que dice Parihueliando con Vos. Entonces, muy bienvenidos, feliz tarde de viernes, de una vez les digo feliz fin de semana y Andrés Felipe, Parihueliando con Vos. Parihueliando con vos, muy buenas tardes. Y sí, señora, nos preparamos ya para el fin de semana y para finalizar también como todos los contenidos de Parihueliando con vos para la semana que hoy está terminando. Y como siempre, le vamos a hacer el llamado a que estén atentos a todos los temas que siempre estamos cambiando. Ofrecemos temas de salud, donde incluimos salud mental, temas jurídicos con trámites de ciudad y también temas de muchas variedades, de cosas que de pronto le pueden servir a usted, que ha escuchado en los medios de comunicación y que muchas veces, ¿será que eso sirve o no sirve? ¿Será que de pronto yo lo he escuchado porque es que está sonando mucho en un país, pero eso tendrá aplicación aquí en Colombia y en la ciudad de Medellín? Entonces nosotros a veces nos ceñimos también a esos temas de actualidad. Y hoy yo diría que es como un híbrido, Natalia, porque está muy relacionado con temas de salud, pero también con un tema de actualidad, porque desde la industria del cannabis, desde los medios de comunicación, ha habido un boom recientemente para su uso. Y nosotros dijimos, bueno, también hay que abordarlo desde el campo médico, porque un grupo de estudiosos precisamente ha realizado una serie de investigaciones y ha dado como resultado para estos personajes que el uso terapéutico del cannabis, unido precisamente a las prácticas ortodoxas de la medicina, esa medicina tradicional que nosotros conocemos, puede presentar muchos beneficios en los pacientes que lo usan. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en Parihueliando con Vos. Uso terapéutico del cannabis. Pero esperen pues a ver si lo puedo decir de otra forma como más bonita. O endomedicina, Natalia. Entonces, qué maravilla, Andrés. Y lo dije rapidito. Lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. Miren, sirve entonces el cannabis para desórdenes neurológicos, enfermedades autoinmunes, inflamación en general, cáncer y otras condiciones. Eso es lo que vamos a descubrir. Y también ustedes de pronto tienen alguna enfermedad y quieren llamar al experto en el tema y preguntarle. Además, recuerden, deben decir qué otros medicamentos están tomando, porque sí es importante cómo interactúan los medicamentos y ya vamos a ver en qué presentaciones entonces tenemos el cannabis terapéutico. Para hablar de este tema entonces tenemos al químico de la Universidad de Antioquia, Víctor Villa. Víctor tiene profundización en productos naturales y formulación, desarrollo de programas técnicos asociados a plantas de carácter medicinal como el cannabis. Víctor, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, de antemano por la invitación. Espero tratar de resolver algunas dudas del público y pues procurar que tengamos información relevante para la comunidad. Ustedes lo que nos explicaron primero que todo fue la endomedicina y eso fue lo que nos dijo Andrés, el uso terapéutico del cannabis. ¿Qué es entonces exactamente la endomedicina? Bueno, la endomedicina es un concepto que nosotros estamos planteando que va asociado a un sistema recién descubierto en el cuerpo que se llama el sistema endocannabinoide. Se llama sistema endocannabinoide porque este se descubrió a razón de estudiar cannabis. Este sistema endocannabinoide básicamente lo que implica es una comunicación entre todas las células. Esto lo que hace es que, como hay comunicación entre todas las células, este sistema está constituido por una serie de receptores que mantienen el balance o homeostasis del cuerpo.
Básicamente de eso se trata. Pero espere un momentico que aquí nos mencionó varias cosas. Pero a usted le recordamos la línea telefónica, no se pueden despegar de nosotros. 268-6033 para que nos pregunten, o más bien para que le pregunten a Víctor Villa. Él es el químico que nos va a hablar hoy del cannabis y de su uso terapéutico. Ya utilizó una frase, homeostasis fue la que utilizó, ¿cierto? Pues vea que le voy a hacer varias preguntas, porque aquí vamos a desglosar todo como de coquito. En primer lugar, vamos a definir qué es eso de homeostasis, y en segundo lugar, es que es muy importante para los televidentes saber, cuando usted dice nosotros descubrimos, hablemos de ese estudio. ¿Quiénes es que realizan un estudio y por qué precisamente con el cannabis? Porque usted nos dice que incluso desde ahí es que parte con este nombre del sistema que puede regular en el cuerpo, ¿cierto? Bueno, pues en primera instancia, realmente no es que nosotros hayamos descubierto, o sea, realmente hace muchísimos años, miles de años, el cannabis ha sido implementado terapéuticamente. Lo que sí no se había encontrado es que cuál era y con qué interactuaba el cannabis en el cuerpo. En una universidad en Jerusalén, un científico que lo llaman el padre del cannabis, se llama Rafael Mechoulam, él encontró de que el cannabis interactuaba con unos receptores potencialmente que habían en el cerebro, ¿cierto? Después, tiempo más adelante, otros investigadores, a razón de la hipótesis que planteaba Rafael Mechoulam, profundizaron en el tema y, claro, encontraron que en el cuerpo había una serie de receptores que interactúan muy bien con el cannabis. Entonces, ¿qué busca el cannabis realmente? Mantener la homeostasis. ¿Pero qué es la homeostasis? Realmente la homeostasis es el balance natural del cuerpo, es decir, estar equilibrado, ¿cierto?, desde el concepto de la salud. Entonces, cuando uno nace, tiende o debería estar aliviado porque precisamente usted llega, como se dice vulgarmente, nuevecito a la vida, y como llega nuevecito a la vida, llega con todo su organismo realmente inicial, con un equilibrio, y la idea es mantenerlo a través de la vida. Entonces lo que se busca a través del cannabis es mantener la homeostasis o el balance natural del cuerpo. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que conversemos, para que charlemos sobre el uso terapéutico del cannabis. Víctor, pero venga, nosotros, o por lo menos yo, fui a muchísimas conferencias en el colegio de mis hijos, en el colegio donde nos decían no usen el cannabis, porque antes lo que hace es atrofiar el cerebro, lo que hace es atrofiar las conexiones entre las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue solamente este estudio israelí donde nos dicen hay otras funciones o hay otras consecuencias del uso del cannabis, o qué fue lo que pasó que va como en contra de lo que nos habían enseñado antes. Sí, de acuerdo. Realmente ese estudio de Israel es como el precursor a una serie de investigaciones que en los últimos tiempos se han ido desarrollando de forma exponencial. Y lo que se ha encontrado, contrario a lo que nos han explicado toda la vida, es que realmente el cannabis, en lugar de atrofiar, como lo planteas, nuestras células cerebrales, lo que hacen es reconstituirlas o protegerlas. Esa es su principal función, es ser neuroprotector. Y a su vez también se ha encontrado que, aparte de ser neuroprotector, ayuda a la comunicación entre las células, o lo que llaman memoria retrógrada. 268-6033, 268-6033. Hoy parihueleamos sobre el uso terapéutico del cannabis. Y quiero retomar con el contexto que hicimos al principio del programa, porque resulta que realmente toda esta industria del cannabis y los medios de comunicación han generado mucho boom en torno a su uso terapéutico, y realmente es algo muy reciente. De aquí parte algo que también encontrábamos en lo que se ha planteado en la preparación del tema, es la formación no solamente de pacientes sino de los médicos, porque según la propuesta que ustedes plantean, ese uso terapéutico debe ir acompañado con la medicina tradicional. Entonces vamos a buscar precisamente, vamos a llegar como a este punto, y es lo que estamos planteando hoy en Parihueleando con Vos. Entonces, ya retomando la pregunta que le hizo Natalia, queda clarísimo entonces que estamos hablando de dos usos totalmente diferentes. En este caso, lo que ustedes plantean es, en el uso terapéutico, ¿en qué manera se da ese uso? ¿Es a partir de ungüentos? ¿En qué presentaciones? Sí, a partir de qué y cómo se puede integrar a la vida de los pacientes dependiendo de las enfermedades.
De acuerdo. El cannabis, usualmente, sus formas médicas que se pueden encontrar en el mercado son las gotas sublinguales, ¿cierto? Los vaporizadores, que son unos dispositivos similares a los cigarrillos electrónicos, pero la diferencia es que dosifican de una forma más clara el componente activo, pero también hay óvulos, supositorios, ungüentos, cremas tópicos. Ahora, claro está, el cannabis, como cualquier medicamento, no tiene ninguna dificultad de poderse generar cualquier forma médica que se le ocurra, inyecciones, gotas oculares, etcétera, etcétera. Claro está, siempre que esté amparados sobre las buenas prácticas de elaboración, porque como estos productos van asociados a una persona, a la salud, tiene que tener las mejores prácticas asociadas para que se lleve a una buena eficacia. Víctor, yo creo que nos podemos detener uno a uno las gotas sublinguales, para qué sirven, los vaporizadores, los óvulos, más despacio, pero en un momentico, porque ya mismo nos vamos para Manrique con María Arroyave. María, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Buenas tardes, niña, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, la felicito por el programa y Muchas pues gracias. me interesa lo que acaba de comentar este joven sobre las goticas sublinguales. Tengo una mamá que en este momento tiene Alzheimer, pero es diabética hace muchísimos años. Qué rico cómo se integrara uno a algo terapéutico para ella, a ver si nos la ayuda. Porque obviamente ella toma medicamentos. Pues, ¿cuáles medicamentos? ¿Psiquiátricos y qué más para la diabetes? Se aplica insulina, las insulinas Aprida y Lantus. Bueno. Toma, porque también es hipertensa, toma losartán. Y para el problema pues del Alzheimer le están dando memantina, quetiapina XR50 de acción prolongada. Se va a empezar apenas a tomar esa, y escitalopram, pero en este momento ningún laboratorio la tiene para las farmacias que le pueden dar a ella. Sí. Después, a nosotros sí nos habían comentado sobre la cannabis, pero muy bueno ahora en este programa. Claro. Me gustaría pues saber cómo dónde puede uno consultar, porque sí me gustaría una ayuda con las goticas de esa. Claro. Un asesoramiento, ¿sí me Claro entiende? que Porque sí, ya María. ella es una personita de 86 años y pues ya con tantas cositas, ¿cierto? De complicaciones y todo eso, sí me gustaría como una información o una ayuda, que bueno, como dice este joven, sobre las goticas sublinguales, de pronto pues nos la pueden ayudar mucho mejor que tanta droga, que usted sabe que son químicos. Claro que sí, María. Muchas gracias por parihuelear con nosotros. Dos cosas. La primera es que eres muy afortunada porque te acabas de ganar un bono para Sabores del Perú. Es una invitación que les hace Medellín Gourmet por el mes más delicioso, el mes de mayo. Estamos en el mes más delicioso de Medellín Gourmet. Puedes ir con otra persona a Sabores del Perú. Es un restaurante. Entonces te acabas de ganar este bono. Esa es la muy buena noticia. Lo segundo, Víctor te va a explicar lo de las goticas. Sin embargo, deben consultar a los médicos, al médico que le trata la diabetes, al psiquiatra, y dijiste otra enfermedad también. Entonces no pueden simplemente darle las gotas y ya, deben revisarlos muy bien y trabajar con sus médicos. Gracias por parihuelear con nosotros. Víctor, adelante. Bueno, es muy importante la recomendación que le planteas al televidente, porque definitivamente este paciente tiene una condición especial. Primero, es una persona que tiene un avanzado edad. Número 2, y es muy importante, que se está tomando un cóctel de medicamentos. Entonces es ahí donde realmente el médico cumple su función principal, y es entender la interacción entre todos estos medicamentos que ella consume para las distintas patologías y asociarlo con el cannabis. El cannabis, de entrada, como componentes activos, tiene más de 700 compuestos activos. Claro está, hay dos principales, pero la función del médico es entender de esos componentes activos, que llamamos los principales, los cannabinoides, cómo pueden interactuar con estos medicamentos. Entonces, a lo que voy es que la recomendación es asistir a un médico, ojalá un médico que tenga alguna experiencia en cannabis
y medicina ortodoxa o tradicional para que pueda plantear el cuadro clínico del paciente y mirar cómo interactuar desde el punto de vista de la terapia canábica. Entonces eso es lo más importante. Ahora, claro está, para la patología principal que plantea, que es el Alzheimer, se ha demostrado que el cannabis tiene, precisamente por su condición de neuroprotector y neuroregenerador, se ha visto en estudios clínicos que el uso del CBD en particular, claro está, los otros cannabinoides ayudan con otros aspectos, pero el uso del CBD ayuda a que se regeneren células, particularmente las neuronas. A nosotros siempre nos enseñaron que uno nace con un número de neuronas y que a través de la vida se van muriendo. Se encontró que con el cannabis estas neuronas se pueden volver a reconstituir, es decir, ir recuperando paulatinamente el número de neuronas. Entonces, por ende, hay mejor comunicación celular y por consiguiente el Alzheimer se puede mejorar de una forma significativa. Usted acaba de decir CBD, entonces ahorita hablamos de eso, porque en este momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Estamos hablando del uso terapéutico del cannabis con Víctor Villa. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos sobre el uso terapéutico del cannabis. Entonces, en el segmento anterior hicimos un contexto. Dado a que se ha dado tanto revuelo precisamente sobre este uso, se ha mencionado en los medios de comunicación y en la industria productora de cannabis, pues en Parihueleando con Vos, pues encontramos también un grupo de personas que ha realizado algunos estudios, y esos estudios han determinado, según estas personas de ciencia, que el uso terapéutico del cannabis, unido a la medicina tradicional, puede dar muy buenos resultados en pacientes con diferentes condiciones que apenas estamos desarrollando aquí en Parihueleando con Vos. Entonces, ya saben, uso terapéutico, nos están hablando de goticas, nos están hablando de pronto de algunos dispositivos que también vamos a seguir reiterando a lo largo del programa, para que ustedes nos puedan llamar y preguntarle un poco sobre esos usos específicos, y si de pronto en su situación, en su condición, son candidatos para esos usos, pues ahí está la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que le pregunten a Víctor Villa. Él es químico y en este momento nos llama Doris desde Robledo. Muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Doris, ¿me escucha? Doris, bueno, no la podemos escuchar aquí. Intentamos, a ver, ¿nos está escuchando? No la alcanzamos a escuchar. Doris, si de pronto se puede volver a comunicar con nosotros, por favor. Ahí está pendiente. No. Bueno, continúa. 268-6033, 268-6033. Bueno, entonces retomemos ese contexto anterior. Incluso habíamos hablado, por ejemplo, con la hija de una paciente con Alzheimer, y usted estuvo hablando uno de esas sustancias particulares que Natalia, y es CBD, si no estoy mal, ¿cierto? CBD, sí. El CBD. ¿En qué tipos de enfermedades aplica y también qué presentaciones de esas sustancias? ¿Qué es lo que estamos planteando en este momento? Porque estamos siendo enfáticos también. No estamos hablando, incentivando y promoviendo el uso de la marihuana. Esos son otros temas que no estamos tocando hoy en Parihueleando con Vos. No, es el uso terapéutico del cannabis, por ejemplo, con las goticas sublinguales y todo esto. Entonces, exploremos más sobre el tema. Bueno, más que el CBD, que realmente es el cannabidiol, el cannabis está constituido por más de 1000 compuestos. Dentro de esos más de 1000 compuestos hay un grupo de compuestos que se llaman cannabinoides, que son los compuestos derivados de la planta de cannabis sativa. Todos estos 1000 compuestos tienen propiedades terapéuticas. Pero, claro está, es difícil desde el concepto medicinal poder usar todos estos compuestos como dianas terapéuticas. Entonces lo que se busca en primera medida es usar extractos estandarizados en los dos cannabinoides principales, que son el cannabidiol o CBD y el tetrahidrocannabidiol, que es el THC. Bueno, básicamente todas las formas terapéuticas o farmacéuticas están estandarizadas en estos dos compuestos. Básicamente estos dos compuestos se usan en distintas proporciones dependiendo de la patología que tenga el paciente.
lo más común o relevante de los dos compuestos principales, por ejemplo, en el caso del CBD, como les planteaba con anterioridad, es su uso como neuroprotector, neuroregenerador. Por ejemplo, para los pacientes con epilepsia es muy habitual que se implemente este tipo de compuesto activo, porque precisamente, pues primero, la epilepsia es una patología que en primera instancia está asociada a la parte neuronal o del cerebro. Entonces lo que se busca primero es proteger el cerebro. Ahí está el CBD haciendo su función de neuroprotección. Y segundo, ayudar que la comunicación de las células del cerebro sean efectivas, porque normalmente, por decirlo de alguna forma, lo que ocurre en una epilepsia es que hay como un cortocircuito entre las células. Entonces lo que busca es precisamente esta mejor comunicación. Aparte de todo, el CBD es antiinflamatorio, analgésico, el tetrahidrocannabinol, que es el que todos conocemos como compuesto psicoactivo de la planta del cannabis y por el cual siempre ha sido estigmatizada esta planta. También es psicoactiva, claro está, eso es indudable, pero más que psicoactiva, es terapéutica. Y realmente cuando están estos dos compuestos juntos, interactúan o tienen mejor eficacia con el paciente que cuando están aislados. Eso es lo que se conoce como el efecto sinérgico o entourage, ¿cierto? Entonces, realmente, dependiendo la patología y el cuadro clínico, lo que se busca es la interacción entre los dos cannabinoides y mirar cómo pueden encajar estos dos cannabinoides en el cuadro clínico y el cóctel de medicamentos que esté tomando el paciente, si está tomando un cóctel. 268-6033. Y Doris desde Robledo volvió a Parihueliando con Vos. Doris, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Pues no, mentira, no tan bien por lo que yo te dije, ¿cierto? Porque mira que tengo problemas de la rodilla, de la cadera, artrosis y osteoporosis. Muy bien. Sí. Me entra poco oxígeno al cerebro. Entonces yo quiero saber si esta me sirve para eso, porque realmente apenas me mandaron una radiografía y todavía no me la han revisado. Ya. Entonces, claro, que no quisiera como saber algo que me pueda servir antes de ir donde un médico, porque yo sé que me mandas unas inyecciones y hasta ahora no me han servido para nada. Muy bien, Doris. Doris, le tengo una buena noticia. Se acaba también de ganar un bono para ir a un restaurante, uno de los 75 restaurantes de Medellín Gourmet, es El Mordisco. Entonces, usted se acaba de ganar el bono para ir con otra persona. Tiene hasta el 31 de mayo para disfrutar del mes más delicioso. Entonces, gracias por parihueliar con nosotros. Víctor ya le va a explicar cuál presentación le puede servir a usted de este cannabis terapéutico. Gracias por parihueliar con nosotros. Adelante, Víctor. Bueno, pues en primera instancia, bien escuchaba que tenía un problema de rodilla. Bueno, pues el cannabis en su forma tópica, la tradicional, servir, sí. Que de hecho todos hemos escuchado en algún instante que la abuelita tomaba un tarrito de alcohol y le agregaba las florecitas de la planta de cannabis, sí. Y hacía lo maceraban. un macerado, exacto, una infusión, y después se lo aplicaba en los pies para los dolores, precisamente como antiinflamatorio. El cannabis funciona perfecto, funciona muy bien. Es un terapéutico que no tiene ningún efecto contraindicatorio, realmente es demasiado benéfico y seguro, sí. No sobre tiene todo, contraindicaciones. no tiene contraindicaciones. Y para las otras condiciones, realmente es importante y quiero hacer hincapié en el tema. Yo creo que tiene que ir donde el médico antes de consumir cannabis realmente. No excluir, y permítame lo interrumpo, que era lo que planteaba Doris precisamente. Ella lo que pretendía era, no, es que yo quisiera que me lo recomiende para no tener que acudir donde el médico. Entonces aquí queremos hacer el llamado, Doris, no solamente a ustedes, sino a los televidentes de Parihueliando con Vos, que se comuniquen hoy, les van a dar toda la asesoría y con seguridad se las pueden extender mucho más cuando se acabe el programa, pero la recomendación siempre va a ser, sobre todo en temas médicos,
médicos. Sigan el conducto regular. Lo primero es plantéenle más bien esa necesidad de qué otro medicamento, qué otro tratamiento a qué otro puedo acceder médico. Dígale eso a su médico de cabecera. Y también le cuentan que han visto, que se han asesorado, que han visto especialistas sobre el uso terapéutico del cannabis, que dicen que funciona muy bien asociado a lo que usted sabe hacer como médico. Entonces, ese yo creo que debe ser el discurso que debemos manejar a partir de hoy, Doris, y televidentes de Parihueliando con Vos. Totalmente de acuerdo. Realmente el cannabis es una herramienta muy segura, pero nunca por su seguridad va a estar por encima de la experticia de un médico. Entonces siempre el médico siempre tiene que estar encabezando precisamente el tratamiento. Víctor, pero venga, entonces, ¿por qué es malo fumar marihuana, cannabis? ¿Por qué es malo fumarla y por qué sí es bueno tomársela o ponérsela en un óvulo? O sea, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Son los químicos, cómo está compuesto? Explíqueme un poquito eso porque yo no lo entiendo muy bien. Bueno, la cadena de valor del cannabis, que arranca por el cultivo, tiene varios aspectos de manejo. La planta de cannabis tiene una particularidad. Ella es capaz de absorber todo lo que tiene en su entorno. Es decir, si tiene un suelo contaminado con insecticidas o con metales pesados, probablemente si la planta de cannabis no está bien manejada, ella es capaz de absorberlo y traslocarlo hacia las flores. Entonces, si vos consumís desde el cannabis desde un cigarrillo fumado y la planta no ha sido bien cultivada, hay una probabilidad muy alta de que puedas ingerir estos compuestos nocivos. Claro está, en las otras formas médicas también, pero vía fumada es más rápida. Ahora, el tema de fumar, digamos, no es la más adecuada por una razón fundamental. Uno lo que busca con los medicamentos, en primera medida, es dar dosis precisas del componente activo. Vía cigarrillo o fumada es muy difícil controlar la dosificación del componente activo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el paciente puede consumir un poco más de lo que se requiere y puede tener efectos contrarios. Es decir, puede tener psicoactividad o se puede pasar de la ventana terapéutica, porque todos los medicamentos, inclusive el cannabis, tiene una ventana terapéutica en la cual es eficiente. Bueno, Natalia, yo creo que ya con esta aclaración nosotros también resolvemos esas dudas y a los televidentes también, porque todo el tiempo hemos sido insistentes sobre el uso terapéutico, el uso medicinal del cannabis, entonces con otras aplicaciones, con otras presentaciones que nos están explicando hoy en Parihueliando con Vos. Bueno, y yo les quiero dejar planteado el tema para el siguiente segmento, porque ya hemos insistido mucho, el trabajo conjunto entre los médicos y el cannabis, cómo plantearle ese uso terapéutico. Entonces, uno de los problemas que encontramos precisamente es que los médicos no están muy a favor. ¿Con qué argumentos? De pronto, ¿qué podemos encontrar de información, de consultas, de investigaciones para llegar y con qué medidas a dónde los médicos para que nos apoyen en ese uso terapéutico del cannabis? Eso es lo que vamos a tratar en el siguiente segmento aquí en Parihueliando con Vos. Ustedes no se muevan de sus televisores, que los vamos a escuchar en la línea 268-6033, porque ya seguimos aquí Parihueliando con Vos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y continuamos Parihueliando con Vos y estamos hablando del uso terapéutico del cannabis en presentaciones como aceites, gotas sublinguales, vaporizadores, óvulos. Ya hicimos la aclaración que no estamos diciendo vayan y estén fumando marihuana o cannabis, porque es muy diferente al uso terapéutico que se hace con estas presentaciones. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. El uso terapéutico del cannabis lo estamos hablando con Víctor Villa, quien es químico y está trabajando en toda esta investigación desde hace 8 años. En este momento tenemos una llamada desde Robledo. Nora Rueda, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Quería felicitarlos por el programa y participar en el tema de hoy. De verdad, felicitarlos porque siempre traen temas súper importantes. No me lo pierdo. Ay, muchas gracias, Nora. No te habíamos
habíamos escuchado antes, entonces qué rico que nos llamaste hoy. Adelante, Nora. Bueno, quería participar porque pues para mí este tema es muy importante. Estoy diagnosticada con fibromialgia. La medicina que me mandan es lírica y Sinalgen. Ya los médicos me dicen que el Sinalgen está causando pues como se dice, que tiene que estársela tomando constantemente. Es crónica. Entonces, de verdad me la han mermado mucho, pero era la única droga que a mí me hacía bien. Te cuento que es tanto el dolor que yo he sentido que he ensayado con hojitas de este cannabis y de verdad me han servido mucho. Es un relajante que me ha quitado el dolor, pero así como esporádico porque nunca lo he tomado constantemente. Le quería preguntar si de pronto también podíamos como ensayar con las goticas, dónde las puedo encontrar, porque de verdad son unos dolores muy, muy horribles los que siente uno. Y mira la droga que estoy consumiendo y no alcanza a quitarme el dolor. Puedo quedarme 1 o 2 noches sin dormir solamente con ese dolor, aplicándome pañitos de agua fría, pañitos de agua caliente y nada me quita el dolor. Ay, Nora, Muchísimas pues gracias. un abrazo muy grande, esperamos que se mejore, ojalá que también de pronto con aceites, ya le va a decir Víctor qué más puede hacer para que le mejore sobre todo el dolor, la calme un poquito. Le mandamos un abrazo y gracias por parihueliar con nosotros. Víctor, aparte de las hojitas como ella se lo está aplicando, ¿qué más puede usar? Yo quisiera hacer claridad en primera instancia cuál es la parte de la planta que se usa habitualmente para la elaboración de todos estos productos derivados de la planta de cannabis. Realmente todos hemos asociado el cannabis con la hoja y ese es como el símbolo mundial o reconocido del cannabis, la hoja, pero la hoja no es lo que habitualmente se usa para elaborar los productos derivados de la planta de cannabis. Lo que se usa es la flor, precisamente es la flor. La flor está constituida por unas partecitas que se llaman tricomas y ahí es donde están depositados los cannabinoides. Ahora, ya yendo al tema de la patología que plantea... Pero venga, permítame un momentico, ¿en qué parte de la flor? Usted dijo el nombre, pero ¿cómo lo reconoce uno? ¿Como en los petalitos de la flor, en el fondo, para saber un poquito como que los orientemos de lo que les estamos hablando? Bueno, la flor del cannabis es una flor atípica. Realmente no es una flor ¿Cómo la con pétalos, pero ella se caracteriza porque tiene unas unidades que se llaman tricomas. Los tricomas los puede encontrar en otras plantas, por ejemplo como el lulo. Yo no sé si han visto que el lulo, cuando uno tiene el fruto, tiene una serie de pelitos alrededor que son como unos pequeños cristalitos. Esos son tricomas. Pues resulta que la planta de cannabis tiene tricomas y en esos tricomas o estos pequeños cristalitos es donde están depositados más del 90% de los componentes activos. Entonces es de ahí donde uno realmente hace los extractos y formula los medicamentos. Esa es la claridad que quise hacer. Pero entonces para Nora es bueno usar el aceite. ¿Qué le va a recomendar para estos dolores? Sí, entonces lo que uno busca... Espéreme un momentico, Víctor, es que aquí Andrés nos tienes con un dolor de tinto. Me hace el favor, se acabó el programa y no nos regaló tinto. Y sí, me da culpa, Natalia, es que estamos muy concentrados, estamos aprendiendo mucho y me descuidé, entonces perdóneme esta y la siguiente, y la del otro programa, claro, y la del otro. ¿Qué le podemos recomendar a Nora? Bueno, lo más importante es siempre buscar la calidad de vida del paciente. Ella habló obviamente de su patología principal, que es la fibromialgia, pero ella hablaba de otros aspectos o circunstancias que si no se manejan adecuadamente la fibromialgia se potencia, es decir, el sueño, el hambre, el humor. El cannabis tiene esa particularidad. Primero, ayuda a regular estas condiciones. Es bien sabido para todos que el cannabis, primero, da risa, ¿cierto? Eso es lo que uno busca en cualquier paciente, que esté de buen humor. Segundo, que estimule el apetito. O sea, siempre han dicho, un paciente que come está en vía a aliviarse, ¿cierto? Y segundo, y muy importante, dormir, ¿cierto? Entonces, si usted tiene estos tres aspectos regulados,
lo otro se maneja. Entonces, a lo que voy es que la fibromialgia es una condición que va asociada con dolor, y ya les planteaba que el CBD y el THC son antiinflamatorios, ¿cierto? Son ansiolíticos también, porque esta patología tiene una condición de ansiedad bien pronunciada, ¿cierto? Entonces, una relación de cannabinoides adecuada, guiada por un médico, que creo que es importante seguirlo manifestando, y creo que también valdría la pena como dejar, si lo consideran ustedes pertinente, como un número en el cual los pacientes puedan llamar, o sí, Claro dejarles que la sí, información al final para está que ellos se todo- puedan comunicar, y que un profesional en salud los pueda tratar. Nos parece perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa, estén muy pendientes porque esta información la dejamos para los últimos minutos del programa. Entonces, ahorita lo reiteramos, le vamos a preguntar nuevamente para que nos dé esos datos de contacto, todo donde puedan encontrar a estos especialistas, y también su información. Porque en este momento nos vamos con llamada telefónica. Natalia, mientras disfrute el cafecito, de una vez brindo con usted ya que lo cogió. Salud. Y a usted también le tocó tinto, Natalia Martínez desde Manrique. Muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Buenas tardes. Muy bien recibida, pues, no diga que no. Ay, sí, con una de las bebidas que más nos caracteriza. Sí, señora, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, Yo cuéntenos. primero los quiero felicitar por el programa, porque me parece que ese programa es muy adecuado para la ciudadanía, porque es un tema pues, que tiene mucho tabú y mucho estigmatismo, pero que es un tema que puede aportar muchas propiedades y beneficios pues, al estado de la salud de todas las personas en un país o en todo el mundo como tal. Sí, señora, Mi pregunta es a ver que si este tratamiento tiene beneficios para las personas que tienen dificultades como la osteopenia o problemas de columna, y si se puede asociar a mejorar a aquellas personas que tienen problemas de mala memoria. Sí, señora. Perfecto. Natalia, mil gracias por parihuelear con nosotros. Disfruta el cafecito como lo estamos disfrutando nosotros aquí en Parihueleando con vos. Entonces, yo creo que ya hemos ahondado un poquito sobre ese tema, pero qué rico reiterarlo precisamente porque no solamente está asociado a los dolores, sino también de pronto a algunas funciones de nuestro cerebro. Entonces, qué rico reiterárselo a Natalia, porque es lo que necesitamos, dejarle la claridad en qué casos se puede utilizar. Según esto, sería casi que en todas las enfermedades. Ahorita hay que hacer esa claridad también. Hay casos en los que no se pueda utilizar. Respondámosle a Natalia y luego resolvemos eso. Bueno, el cannabis, su diana terapéutica, como planteaba ahorita, es el sistema endocannabinoide. Entonces, el sistema endocannabinoide tiene una serie de receptores distribuidos en el cerebro y en el resto del cuerpo. Entonces, dependiendo dónde esté ubicado mencionado receptor, hay un cannabinoide que interactúa mejor con este receptor. En el caso de ella, que sí, estaba hablando de la memoria y también de su columna. Y de la columna, exacto, sí. entonces yo les planteaba, en el cerebro hay una serie de receptores, y les planteaba también al principio de que una de las funciones principales del cannabis es neuroprotector, neuroregenerativo. La pérdida de memoria precisamente tiene que ver con este aspecto, con la falta de comunicación entre las células, ¿cierto? Y con precisamente una mortandad de las células o las neuronas en particular. Entonces, cuando hay una ausencia significativa de estos, entonces se pierde la comunicación. Entonces, lo principal es buscar la comunicación entre las células. Entonces, el CBD suena muy repetitivo, pero el CBD para esta condición de la memoria funciona muy bien. Claro está, también está reportado que el cannabis, porque también hay que hablar de las cosas que tampoco no son tan buenas, ciertas concentraciones del tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo, facilitan la pérdida de la memoria a corto plazo. Pero no quiere decir que sea una cosa definitiva. Lo que ocurre es que cuando se consumen altas dosis de tetrahidrocannabinol, el psicoactivo, en el episodio en el cual está en el estado de psicoactividad, la memoria se pierde. Es decir, yo puedo estar conversando con usted y se me puede ir el hilo muy fácilmente. Entonces, un momentico, vamos por partes. Le resolvemos a Natalia, sí lo puede utilizar para el uso, para mejorar la memoria, pero también debemos ser reiterativos dependiendo la dosis, siendo muy estrictos, formulado precisamente con ese especialista médico, porque si supera la dosis, entonces le puede ocasionar ya todo lo contrario. Entonces, sí, resolvemos la primera parte. Natalia nos hablaba también de la columna como tal. Entonces, en este caso, utiliza otro tipo de cannabis, tiene un uso diferente.
para el de la columna o utilizaría el mismo producto terapéutico en ese caso? Bueno, realmente en ciertas condiciones fisiológicas como las fracturas o dolores de este tipo, se busca mejorar el dolor precisamente, pero muchas de estas prácticas lo mejor es asociarla con alguna medicina tradicional, y ahí es donde entra precisamente el profesional de la salud, con cuál medicamento ortodoxo, ¿cierto?, se puede generar una mejor interacción con el cannabis. No puede ser cualquier cannabis, porque todos creemos que el cannabis son única y una exclusiva planta y que genera siempre los mismos componentes activos y en las mismas concentraciones. Realmente el cannabis es como las personas. Hay una variedad demasiado profunda de tipos de plantas, distintas flores, distintas composiciones de cannabinoides. Entonces, dependiendo de esto, se le formula un tipo de producto para su condición. Ahorita Víctor me cuenta cómo funciona entonces el cannabis para pacientes que tienen una enfermedad como el cáncer, y también los óvulos. No hemos hablado de los óvulos, para qué enfermedades nos pueden servir. Entonces vamos a seguir hablando de los usos terapéuticos del cannabis. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de todo, pero también parihueleamos con algo muy relacionado con el tema de salud. Y es que estamos hablando de el uso terapéutico del cannabis. Y eso lo hacemos con Víctor Villa. Él es químico de la Universidad de Antioquia. Y a lo largo del programa nos ha hablado precisamente, no solamente del uso terapéutico, porque sí, sino acompañado precisamente de esas medicinas y de la asesoría de nuestros médicos de cabecera. Entonces esto lo estamos desarrollando hoy en Parihueliando con Vos, pero con ustedes, con la ayuda de sus preguntas, las cuales pueden formular aquí en la línea telefónica 268-6033, 268-6033, y en este momento nos llama desde Santa Cruz Rosalba Pavón. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Bueno, Rosalba, se le colgó la llamada, ojalá pueda insistir, y si no, esté muy pendiente, que vamos a dejar los datos para que puedan contactar a Víctor Villa y a sus especialistas pues del campo médico, por si de pronto no se puede comunicar nuevamente. Entonces vamos a retomar. Natalia ahorita fue muy enfática también, y hay muchos televidentes que deben estar ya pendientes de ese tema que planteamos, el uso terapéutico del cannabis, pero hablando de una enfermedad muy puntual, el cáncer. Bueno, el cáncer es una condición que se genera porque hay unas células que, por decirlo de alguna forma, se les olvida morirse. Entonces, como les olvida morirse, que eso se llama muerte celular programada, todas las células tienen, digamos, un ciclo de vida. Entonces, como estas células se les olvida morirse, entonces van generando una especie de cúmulos, que es lo que se llaman tumores. Entonces, ¿qué ocurre con el cannabis? En España, una investigadora que de hecho va a venir a Medellín próximamente, ella se llama Cristina Sánchez, una bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, descubrió que al aplicar el cannabis en tumores recordaba a estas células que se tenían que morir, ¿cierto? Entonces les inducía ese efecto. Entonces, ¿qué ocurría? Como les recordaba que se tenían que morir, entonces el tumor empezaba a disminuir significativamente y las células se alimentan de ciertos, valga la redundancia, nutrientes. Entonces también ayuda a que se perdiera la comunicación por unos ductos que hay en el tumor para que lleguen los nutrientes. Entonces, como estos nutrientes no podían llegar, entonces tampoco tenían cómo poder seguir creciendo. Entonces, otro aspecto para que el tumor disminuyera. Esta científica de España lo descubrió en ratones. Ahora se ha empezado a hacer esta práctica en pacientes, ¿cierto? En Colombia, afortunadamente, por la normatividad que tenemos y, en primera instancia, por la seguridad que tiene el cannabis, porque ya está muy demostrado que el cannabis es muy seguro, a diferencia inclusive de muchas medicinas ortodoxas, es muy seguro, nunca se ha muerto nadie en la vida, en toda la historia de la humanidad, por el uso del cannabis. Entonces se han podido hacer prácticas
prácticas de aplicación a pacientes con cáncer. En el material que estudiamos también había un mensaje importante y es que el cannabis ayuda a relajar, a hacer al paciente más optimista y en cualquier enfermedad entonces un paciente que tiene una buena actitud, que quiere salir adelante, pues se mejora más fácil. Tenemos una llamada desde Santa Cruz, Rosa Alba Pavón. Rosa, sí. Muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias al Señor. Bueno, adelante, Rosa. Bueno, lo que pasa es que yo la otra vez también había escuchado, es más, por internet, de que con el cannabis, por lo que yo estoy en tratamiento de cáncer ya hace mucho tiempo, y ahorita ya me cogió el lado de la columna, el lado de la pierna, no me deja casi como movilizar, y lo tengo en el pulmón. Entonces me dijeron y yo realmente quiero, mejor dicho, para mí mi hermana me llamó y me dijo que estaban hablando sobre eso y ahí mismo lo coloqué porque, o sea, no sé, tengo como esa puerta abierta esperando que esa va a ser como mi solución. Rosa, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. A usted también un abrazo muy grande. Ojalá se recupere o por lo menos que Víctor le pueda ayudar con alguna de estas prescripciones. Un abrazo. Víctor. Bueno, pues Rosa, pues de antemano también espero que su recuperación sea pues pronta. Y claro, el cannabis puede ayudar no solo con el ataque directo contra las células cancerígenas, ¿cierto? Sino que también contra sintomatología asociada a la patología, ¿cierto? O inclusive a terapias que se le aplican a la patología para ayudar a llevarla en mejores términos, por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia. Nunca son excluyentes el cannabis y estas prácticas, y quiero también hacer hincapié en esto, porque van muy bien. Entonces, funciona de una forma muy práctica para pacientes con cáncer, hacerles una quimioterapia. Cuando salen de la quimioterapia, que sabemos pues, ella no discrimina entre las células, ellas atacan todo el tipo de células, y los pacientes quedan como con una sensación de náuseas, mareos, vómitos. Entonces, una de las aplicaciones principales o de las tradicionales que se han hecho con cannabis es precisamente procurar disminuir estos síntomas, las náuseas, los mareos, para que las personas a la radioterapia o la quimioterapia se la lleven de mejor manera. Entonces, muy bien el uso de cannabis acompañado de quimioterapia y radioterapia. Realmente invito a la paciente que siga con su tratamiento habitual. Le recomiendo que use cannabis para que complemente ese tema, y ayuda de carambola, como se dice vulgarmente, para que complemente la radioterapia con la aplicación que tiene el cannabis directamente en estas células cancerígenas. Bueno, Víctor, Natalia y televidentes, entonces un gran favor. A lo largo del programa les dijimos que casi llegando al final del programa pues les íbamos a dar algunos números para que los puedan orientar, números de contacto. Todavía no va a sacar sus conclusiones ni nos vamos a despedir, pero necesitamos que lo haga con tiempo, que cuando usted dé en este momento esos datos de contacto, esas líneas telefónicas, también nos diga entonces quiénes son esos especialistas de la salud que los van a orientar y en qué los pueden orientar para que ustedes lo puedan usar. ¿Listo? Entonces procedamos, por favor. Bueno, pues en Medellín tenemos pues como una médica que es como la abanderada inclusive en Colombia con el tema del cannabis, que se llama Paola Pineda. Ella es como la líder del grupo desde la perspectiva médica. Ella atiende pacientes en Medellín y en Bogotá, eventualmente en algunas ciudades. Para contacto podrían llamar al 301-669-5859. Repítalo, por favor, Víctor. despacito. 301-5859. Ahí nos faltó un número. 301, Otra perdón, vez. 669-5851. Ahí los nervios de televisión. 301-669-5851. 5851. Muy bien. Y a través de este número se le dan todas las instrucciones para poder acceder a una cita médica con la doctora Paola Pineda. Entonces, Víctor, como ¿y el médica, ustedes? como el médica, entonces los orienta desde la medicina tradicional y también dónde lo consiguen y cuál de sus presentaciones utilizarían, Natalia. Qué pena ahí la interrupción. Tranquilo. Bueno, habitualmente Paola
primero lo que hace es recibe el paciente, mira su cuadro clínico, mira qué medicamentos usa y dependiendo de qué medicamentos y qué cuadro clínico tiene, entonces se va por las gotas sublinguales, dependiendo la proporción, como les planteaba. Hay un desarrollo de alrededor de 15 fórmulas diferentes derivadas de cannabis que, dependiendo entonces de la patología, usa una de estas 15. Ella es la que tiene el criterio médico para poder usar una de estas 15 formulaciones. Y ustedes van a tener un seminario que es diferente a otros seminarios. Entonces cuéntenos rápidamente cuándo va a ser, dónde va a ser y quiénes están invitados. ¿Es para toda la población o es solamente para los médicos o personas especializadas en el tema? Bueno, realmente el evento no es excluyente, aunque está pensado en primera medida para personal de la salud, pero están invitados todos. El evento se realizará el 31 de mayo y 1 de junio, acá en el Canal Parque Telemedellín. Muy fácil de llegar y el evento está enfocado en el concepto de endomedicina, transformación metabólica y nutricional y terapias complementarias. Venga, no nos da tiempo de conclusiones, eso, pero entonces es gratuito, tiene costo y ¿dónde pueden conseguir la información? Sí, ¿En qué número o en qué parte? Sí, tiene costo, por favor, que ahora sí pero ya a través de Ticket Express pueden acceder a la información o a www.endomedicina.com. Ahí está toda la información asociada al evento, pueden encontrar boletería y los ponentes que van a venir, que son muy importantes. Químico Víctor Villa, muchas gracias por parihueliar con nosotros y por explicarnos entonces el uso terapéutico del cannabis. Sí, señora, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos a tomar cafecito y a seguir parihueleando con vos. Pero también los invitamos para que se queden con la programación. Nos vemos el lunes aquí en Telemedellín, siempre con vos.